compartirles a las instituciones y a otros cooperantes, que creo que sería muy interesante empezar a compartirlo desde el lado del consumidor. Entonces voy a compartir una presentación y voy a empezar, ¿sí? Bueno, digamos que es importante, eh, como lo van a ver en el transcurso de la presentación, contextualizar un poco cuál es el comportamiento y la situación actual de la deforestación. Y empecemos mirando un poco la deforestación en el mundo. Los datos generales de deforestación nos dicen que el 27% de la deforestación corresponde a actividades de agricultura y ganadería a nivel global, un 24% a cultivos transitorios, y si vemos el comportamiento, por ejemplo, de América Latina, es un poco particular respecto a todo el mundo, donde se ve primero una magnitud de deforestación mucho mayor y una deforestación concentrada en este tipo de cultivos. Y lo que nos muestran las cifras generales es que 95% de la deforestación en los trópicos se genera por estas actividades. Ahora, si empezamos a ver más al detalle qué tipo de actividades puntuales son las que están generando deforestación a nivel mundial, vemos que en el mundo el 41% de la deforestación, es decir, 2,1 millones de hectáreas, se deben al driver de deforestación por expansión de la ganadería. Y es mucho más marcado en el continente de nosotros, en Sudamérica, por Brasil y por el resto de países que, como lo vamos a ver en la presentación, pertenecen principalmente al bioma amazónico. Entonces acá empezamos a ver que en el mundo hay una presión muy fuerte sobre el bioma amazónico continental, y principalmente la actividad que está ejerciendo esta presión es la ganadería. Vemos que hay eh, otros drivers, como son el aceite, posiblemente digamos el aceite de palma, los cultivos de soya en el sudeste asiático. Pero esto es como para contextualizar un poco la dimensión de la deforestación que se está dando por la expansión de la ganadería. Entonces, ahora en Colombia, desde la fundación, desde la FCS, hemos investigado que hay unas causas principales que impulsan la deforestación. En esto encontramos la expansión de infraestructura vial. Hay, entre el 2016 a la fecha se han construido cientos de miles de kilómetros de vía en Amazonía colombiana, eh, que digamos que hace que se habilite tierra para pastizales. Entre estos la ganadería es uno de los principales motores de deforestación. Encontramos también en algunas zonas puntuales agroindustria, y se está ya hablando de pastizales que provienen de bosque deforestado, pero que no realmente no tienen, digamos, un sistema productivo activo. O sea, son pastizales que se consideran como tierras que se destinan a la especulación. Hay una extracción de madera, que no es tanto el caso en la Amazonía. En la Amazonía, como lo van a ver más adelante, la madera casi que no se aprovecha, ni siquiera se deforesta y se quema. Y hay una presencia de cultivos ilícitos y de minería ilegal, principalmente de oro. Y todo conduce, digamos que todo está enmarcado es en la apropiación ilegal de tierras. Bueno, y acá digamos que hay que contextualizarnos en qué momento estamos en la historia de deforestación. Y primero que todo, digamos que hay que tener en cuenta algo muy importante que a veces perdemos de vista, y es que la deforestación, cada año que se presenta una cifra de deforestación, no sé, por ejemplo, el 2023 se presentó una cifra de deforestación más baja en las últimas décadas, pero lo que no se habla es que toda la deforestación desde el 2001 hacia acá es una deforestación acumulada. O sea, no es que se reinicie cada año a deforestar la misma cantidad de bosques, sino que se está acumulando una deforestación que al día de hoy llevamos más de 3,5 millones de hectáreas deforestadas, que eso equivale casi
100 veces el tamaño de Bogotá, el casco urbano. O sea, es una dimensión de bosque que se está perdiendo, que hemos perdido como país, como humanidad, y que si posicionamos, por ejemplo, la cifra de deforestación del último periodo que tenemos, cifras 2024, se estabiliza en una tendencia, en una media sobre las 100.000 hectáreas, que viene siendo como la media desde hace muchos años, donde el pico de deforestación fue desde el 2017 hacia el 2021, que corresponde a un proceso bastante complejo que fue el proceso de paz y la dejación de territorio por grupos armados que controlaban el sur del país, y eso generó de cierta manera un caos en las normativas ambientales que se manejaban en aquel entonces por los grupos armados, y lo que hizo fue incrementar la deforestación. Pero si vemos, nos hemos estabilizado en una media anual de más o menos 100.000 hectáreas, 110.000, 115.000 hectáreas, que es bastante preocupante. Y si vemos dónde realmente se concentra la deforestación en el país en este momento, empezamos a ver por ejemplo, el bioma amazónico colombiano concentra el 65% de la deforestación del país. O sea, municipios y departamentos, por ejemplo, ubicados en Caquetá, Meta, Guaviare, son los principales núcleos de deforestación actualmente en el país. Hay otros núcleos en el Chocó, y que digamos que se debe a diferentes causas como la minería, cultivos ilícitos. En el nordeste antioqueño y sur de Bolívar también hay una alta presencia de cultivos ilícitos, minería y ganadería. Y en el norte de Santander, por diversas causas, entre estas los cultivos ilícitos. Pero si vemos la magnitud y la concentración de la deforestación más fuerte, está en lo que se considera como arco amazónico, que es esta formación de expansión agrícola, que se concentra principalmente y está haciendo una presión muy fuerte en el Parque Chiribiquete, que es una de las reservas eh, de biodiversidad más importantes del mundo. Y quisiera compartirles unas imágenes. La SCS hace unos sobrevuelos que son como ele- eh, que es una herramienta bastante importante de monitoreo, e incluso para compartir al país y al mundo cómo se está dando la deforestación en esta región. Digamos que eh, hay diferentes patrones de deforestación. Por ejemplo, en esta imagen vemos que son abiertos, que se generan en medio de la selva, se hacen vías. Muchas de estas vías arrancan como caminos por medio del bosque y se van abriendo a medida que el bosque se va deforestando. Ustedes ven en los árboles acá talados en el suelo, y esos árboles al final, muchos de esta madera ni siquiera se aprovechan. O se aprovecha una cierta especie de árbol para hacer cercas, pero toda esta madera lo que termina siendo quemada por los incendios que se provocan en época de verano. Digamos que esto es como el pan de cada año en la Amazonía en época de verano, de temporada seca, que se deforesta meses atrás y se prende el bosque, la madera quemada, la madera deforestada se quema para, digamos, de una manera más sencilla empezar a introducir los cultivos, los pastos. Entonces, esto, digamos, a mí me gustaría hacer como una reflexión acá. Hace unos años, hace menos de un año más o menos, estábamos también presenciando incendios en Bogotá. Y recuerdo que en ese entonces nos conmovió a muchas personas los incendios, y muchas personas incluso se fueron de voluntarios y querían hacer algo. Acá lo particular es que un incendio de estos, una deforestación de estas puede representar una montaña en Bogotá. La dimensión de los abiertos que se deforestan acá son increíblemente grandes. Y esto es el pan de cada día. Incluso estos incendios están llegando a Bogotá por los vientos que se mueven hacia la ciudad. Nosotros terminamos teniendo estos incendios presentes en nuestra calidad de aire al inicio de año. Entre enero a marzo, más o menos, todos los años empezamos a percibir que la calidad del aire empeora, y es en parte por estos incendios que provocan en la Amazonía. Acá hay otro ejemplo de cómo se deforesta, cómo se quema, y cómo hay también una doble presencia de actividad
no solamente pastizales, sino también de cultivos ilícitos que acá tienen una relación sinérgica muy compleja también de analizar, donde puede haber financiación, donde puede haber intereses económicos de tener un capital proveniente de los cultivos de coca que se termina invirtiendo en pastizales y ganadería. Y ese es un ejemplo muy fuerte de una imagen sobre el Parque Nacional Tinigua, que quizás es el parque nacional del país que actualmente está en mayor peligro de perder su vocación natural o su objetivo por el cual fue creado y es área protegida nacional. Y al día de hoy, alrededor del 30% del parque se encuentra intervenido. O sea, es un tema muy delicado actualmente lo que está pasando con el parque de Tinigua, que si ustedes se ubican, es este parque de acá. Y acá, digamos, tenemos que empezar a conectar cosas importantes. Por ejemplo, eh, si se pierde y si se sigue deforestando este parque que está entre el límite de lo que comienza a ser la Amazonía y los Andes, la cordillera de los Andes, empezamos a tener problemas también de conectividad de especies y pérdida también incluso, como lo vamos a ver más adelante, de riesgo de capacidad hídrica, abastecimiento hídrico en una ciudad como Bogotá. Y acá hay un ejemplo que es bastante diciente de lo que está pasando actualmente desde una imagen en temas de en el contexto de la ganadería en el Amazonas. Esto es una imagen tomada en un sobrevuelo sobre el departamento del Guaviare y se ve que hay una gran infraestructura, un corral de estos, digamos que no es económico de hacer, y empezamos a ver también que hay tendido eléctrico. O sea, digamos que acá en esta imagen hay muchos elementos que podemos analizar. El cambio de uso del suelo, la presencia de una ganadería a gran escala, que es extensiva, y la habilitación de esta deforestación y esta actividad por medio de la presencia estatal y digamos, de la inversión en infraestructura, de la habilitación por medio de tendido eléctrico, empieza, digamos, a uno a hilar muchos patrones que están favoreciendo que esto se esté dando en la Amazonía colombiana. Y en un contexto importante es necesario ubicar dónde se encuentra Colombia hoy en día en el censo, o sí, como en los países con mayor censo ganadero en el mundo. Digamos, quitando a Brasil y a la India, que tienen un censo ganadero que puede tener la población de un país o más de la población de un país, Colombia se ubica entre el 10º lugar en el censo ganadero del mundo, el censo ganadero más grande del mundo. Digamos que hay que tener en cuenta también que pues, la ganadería viene siendo una actividad, más allá de una actividad económica, también es un estilo, una cultura de muchas regiones del país. Con esto también tenemos que empezar a abordar las posibles soluciones que vamos a discutir a futuro, porque no podemos tampoco dar el discurso de que la ganadería se tiene que terminar o que tenemos que dejar de consumir carne, sino tenemos que empezar a tener mayores capacidades de sistemas de trazabilidad para que esto no siga sucediendo a esta dimensión. Y acá hay un contexto bastante importante de lo que está pasando, por ejemplo, en la región. Si vemos el crecimiento ganadero en el país, eh, se destaca que entre el 2016 a la fecha, Colombia creció de una manera muy rápida el censo ganadero, con un crecimiento del 30%, que si lo comparamos con los países amazónicos de la región, este fue muy alto. Eh, digamos que es quizás comparado o va de la misma mano con Bolivia, pero por ejemplo, si vemos el crecimiento de Perú, de Brasil, es mucho menor que el de Colombia. Esto también hace contextualizar un poco y entender que el crecimiento ganadero en el país en los últimos 8 años se dio de manera intensiva, fue en la Amazonía colombiana, como lo demuestra este mapa. Acá nosotros nos tomamos la tarea de mirar dónde realmente se estaba dando la deforestación en el país y dónde se estaba dando el crecimiento ganadero de manera paralela. Y si vemos eh, los,
campos, los polígonos, los departamentos o municipios con color morado corresponden a aquellos donde hubo tanto crecimiento de deforestación como crecimiento del censo ganadero. O sea, acá ya empezamos a tener una correlación espacial de dónde se está dando este fenómeno. Y si vemos, se concentra en 5 municipios: Cartagena del Chairá, en Caquetá, San Vicente del Caguán y La Macarena en el sur del Meta, y los municipios en el Guaviare. Y si sumamos el censo bovino que creció en estos años, encontramos que hubo 1,1 millón de nuevos bovinos que se criaron en estos municipios. Y si miramos el crecimiento bovino del país, más o menos está en alrededor de 5 millones. O sea, quiere decir que uno de cada 5, más o menos uno de cada 5, uno de cada 4 bovinos que se criaron en el país fue en la Amazonía colombiana, en lugares donde no debería haber esta vocación. Y la fundación ha ido más allá. Se ha puesto en la tarea de ubicar con mayor precisión dónde está realmente el censo ganadero, y nos encontramos que la mayor cantidad de censo ganadero actualmente en la Amazonía colombiana se ubica alrededor del Parque Chiribiqueta, en tanto por los lados del Caquetá, que todo esto es zona de reserva forestal. O sea, tampoco, digamos, el uso no permite tener esta ganadería en estas zonas, como por los lados de el Guaviare, por los lados del Retorno y Calamar, los municipios de Retorno y Calamar. Y hay un caso particular que también eh, prende las alarmas, y es que dentro del resguardo Nucac hay una gran cantidad de concentración de censo bovino, que para quien conoce la historia de este resguardo, digamos que ha sido la última comunidad indígena que estaba en aislamiento voluntario en el continente, que fue contactada de una manera brusca, y entre el mal manejo del contacto, mucha de la población indígena de esta comunidad falleció por causa de la gripe. Ha tenido también complicaciones con el tema del conflicto armado, han sido desplazados, y al día de hoy dentro del territorio se encuentran fincas ganaderas de gran tamaño que pues hacen que la comunidad no pueda volver a su territorio de manera fácil. Y la fundación también ha investigado y ha dado un contexto bastante importante y un debate sobre cuáles son las habilitantes que promueven la ganadería en estas zonas. Y hemos encontrado que la inversión pública por medio de créditos estatales es un tema que se tiene que revisar con mayor cuidado de aquí en adelante. Y es que hemos encontrado que los créditos de Finagro, del Banco Agrario, y proyectos del DNP están financiando y colocando créditos en actividades ganaderas en esta región. Digamos que no es problema invertir o prestar plata a ganaderos. El problema es que estos mecanismos de crédito no tienen en cuenta eh, la suficiente cantidad de datos para entender si el ganadero al quien le están prestando la plata tiene su predio en una zona deforestada o no. Ahí viene realmente el problema que tenemos actualmente. No hay un sistema de trazabilidad de ubicación de predios que nos diga que tanto el consumidor que está comprando la carne, tanto el inversor, la entidad financiera que está depositando su crédito, se está asegurando que no está financiando la deforestación. Ahí es el problema que tenemos actualmente. Y el otro problema es, para hacer mejores políticas estatales, para proteger a los campesinos vulnerables, al día de hoy no tenemos caracterizado de manera sencilla y clara cuáles son cuál es la cantidad o cuál es la población a la que nos estamos refiriendo, y cuál es la dimensión económica de esta población. Y un análisis sencillo que nosotros hicimos con los datos de vacunación nos da a entender que el pequeño campesino o el pequeño ganadero es la minoría en estos lugares. Eh, Básicamente el censo y la concentración de tierras está en manos de medianos y grandes ganaderos. Y la tercera tarea, que es la más importante y que estamos crudos en el país en este momento, es la trazabilidad. Digamos, en este momento no tenemos
un sistema capaz de que nos mida el origen del ganado con precisión. No nos puede llegar a medir si hay subregistro, digamos, en estas zonas del país donde hay tan baja presencia del Estado y los grupos armados controlan el territorio. La vacunación y los datos del gobierno, no se sabe si realmente se está vacunando o se está registrando la totalidad del censo. No se sabe actualmente si por ejemplo, puede haber más ganado y lo más importante, dónde está ubicado el ganado. Entonces, toda esta falta de estandarización y la unificación de sistemas hace que la informalidad y esta cadena ganadera sea más compleja y se base sobre todo en eslabones donde la informalidad es la que está gobernando en la cadena y por eso digamos que desde la fundación se ha apoyado de manera fuerte el proyecto de ley de trazabilidad que en este momento está cursando en el Congreso y que se requiere pues, para dar estos debates, ¿no? O sea, no es criminalizar la ganadería, sino es, de hecho, ayudar que la ganadería en estas zonas tenga mayor formalidad, cumpla unos estándares ambientales y se pueda integrar al mercado sin causar un daño ambiental. Y la Fundación también ha hecho un análisis bastante interesante de dónde se concentra, porque los parques nacionales, por ejemplo, los parques nacionales del país son los lugares con mayor presión en la deforestación. Y nos encontramos que 10 áreas protegidas agrupan el 92% de la deforestación, eh, 92% de la deforestación de áreas de parques. Y si vemos a mayor detalle, estos son los parques, como ya lo mencionaba, el Parque Tinigua, la Sierra de la Macarena, el Chiribiquete y la Paya. Es decir, que estos parques amazónicos son los que están concentrando la mayor deforestación del país. Y ustedes, si leen el código QR con sus celulares, pueden consultar más a detalle la información y pueden ver el story map que nosotros construimos con una información más precisa. Ahora, ya hablando en temas de movilización de trazabilidad, mm, hay un tema que es bastante complejo en este momento de analizar y es que en Caquetá, como vimos, Caquetá es una de las zonas con mayor deforestación, con unas zonas de mayor expansión de la frontera agrícola y una de las zonas con mayor praderización. Y los datos de movilización que nosotros hemos analizado de manera rigurosa nos hacen ver que los principales mercados hacia donde se va el ganado son el Huila y el Valle del Cauca, o sea, Neiva y Cali, como para ponerlo en contexto de ciudades. Y si vemos los datos, nosotros nos pusimos a consultar los datos de total consumo de Cali, de esa zona alrededor de Cali, y nos dimos cuenta que el 70% del ganado que se consume o la carne que se consume en esa zona del país proviene de Caquetá. O sea, en esta ciudad de Cali hay una alta probabilidad que se estén comiendo el ganado proveniente de zonas deforestadas. Que digamos acá es como un mensaje también tanto para las autoridades correspondientes y para el consumidor de ser más rigurosos y exigir mejores estándares de trazabilidad. En el caso del Guaviare es algo similar. Si ustedes ven, la mitad del mercado se destina al Meta y la otra mitad a Bogotá. Bogotá es el mayor consumidor de carne del país. Más o menos como el 30% de toda la carne que se produce en Colombia se termina en Bogotá. Y más o menos nosotros calculamos que uno de cada 10 animales que ingresan a los mataderos de Bogotá provienen de Caquetá o Guaviare. Entonces ahí también hay una probabilidad no tan alta como Cali, pero sí existe el riesgo de que estemos comiéndonos carne con origen de deforestación. ¿Y cuál es el problema? El problema acá es que el sistema actual es un sistema sanitario que no fue diseñado de manera rigurosa para trazar la carne y verificar si las fincas que están criando ganado tienen el riesgo de estar en zonas deforestadas. Y hay un ejemplo sencillo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una finca en una de estas zonas y lo que se creería que se hace es que
esta finca mueve el ganado directamente a la ciudad y no es así. Lo que hemos identificado es que hay ciertos eslabones de intermediación donde se pierde el registro del ganado. Y hay sistemas, por ejemplo, o sellos que lo que buscan es verificar los últimos dos registros de donde provino el animal. Pero el problema es que hay en estas zonas, que pues son zonas principalmente alejadas hacia la frontera agrícola, son zonas donde se hacen múltiples paradas en predios o fincas intermediarias y eso hace que se pierda fácilmente el rastro del animal. Por ejemplo, puede haber una vaca que fue criada en Chiribiquete y se envía primero a un predio en Guaviare. De este predio se puede enviar al Meta. De este predio, del Meta se puede enviar cerca a Bogotá y de este predio se envía finalmente a Bogotá. O sea, hace múltiples paradas y por cada parada que se hace se crea un nuevo registro, lo que impide que se pueda hacer una identificación uno a uno de cada animal. O sea, al día de hoy no sabemos ni siquiera ni siquiera las empresas con mayor rigurosidad al día de hoy tienen la certeza del 100% de que no están comprando carne con riesgo de deforestación. Digamos que eso es lo preocupante hoy en día. Eh, y acá, digamos, para contextualizar, Bogotá consume 400 toneladas de carne al día. O sea, Bogotá es el mayor consumidor de carne del país. Y si hacemos una proyección considerando el posible aumento de la población, pues esto puede crecer con el tiempo, ¿no? Aunque bueno, la carne también ha disminuido su consumo y se ha estabilizado y han venido siendo reemplazadas por proteínas como el pollo y el pescado, pero digamos que también es un mensaje que es necesario dar y es necesario exigir desde el lado del consumidor para que los sistemas de trazabilidad sean más robustos y sepamos realmente de dónde proviene la carne que consumimos todos los días. Y es importante también considerar que el precio de la carne desde pandemia se incrementó y eso hace que estas actividades sean mucho más atractivas económicamente en estas regiones, donde digamos que la ventaja económica, entre comillas, que tienen estas zonas es que no están compitiendo con el mismo precio del suelo a zonas como en el norte del país o en los llanos orientales, porque son tierras deforestadas, que son baldíos pertenecientes a la nación, que son acaparados por personas y introducen el ganado y digamos que a partir de ahí la ganancia o la rentabilidad puede ser mayor que otras zonas del país. Y el tema no solamente va con la carne, también la leche y los derivados de esta son un tema que incluso son más oscuros de trazar y más complejos de trazar que la propia carne. El día de hoy no tenemos un sistema que nos diga de dónde proviene nuestra leche. Y por eso, digamos, la FCS se puso en la tarea de analizar un caso bastante particular eh, y nos planteamos la pregunta cómo el sector lechero puede ayudar a proteger la Amazonía. Y sucede, para mayor contexto, sucede que en Caquetá, en el municipio de Cartagena y Chairá, en Bajo Caguán, hay unos núcleos de deforestación bastante importantes que se han activado desde los últimos años. En estos núcleos hay presencia de ganadería, pero lo particular de esta ganadería es que es ganadería de doble propósito. O sea, el campesino, mientras el animal va cogiendo el peso ideal para ser comercializado, va siendo aprovechado para consumo y un flujo de caja diario, que es la leche. Digamos, se va ordeñando la vaca diariamente y se va produciendo leche. Pero digamos, al ser una zona tan lejana, de tan difícil acceso, la leche se dañaría de manera muy rápida. Entonces, lo que hacen estos campesinos es producir queso con grandes cantidades de sal para mantener la conservación. Y este queso es comercializado de las zonas rurales hacia los cascos urbanos de Cartagena y Chairá. Como ustedes pueden ver, son llevados en estas pacas que pueden llegar a pesar más de 25 kilos y son empacados en bodegas y comercializados posteriormente a Cali, al Valle del Cauca. Entonces, no solamente Cali está teniendo el riesgo de la carne, sino también del queso en este caso. Entonces, acá hacemos como el llamado,
con algo muy conocido, un plato típico muy conocido en el Valle del Cauca, que es el pan de bono, ¿no? Es posible que este pan de bono tenga queso proveniente de estas zonas. O sea, ahí también hay que, entramos a cuestionarnos eso. Y digamos que no es ir en contra de la actividad de estos campesinos, que muchas o sea, son personas muy vulnerables económicamente en términos de violencia, han sido desplazados de sus territorios y han sido de cierta manera abandonados por el Estado en estas zonas, sino que el entender, digamos, estos datos y tener estos datos nos ayudan a diseñar mejores políticas para proponer elementos que nos den mayor formalidad a las cadenas. Lo importante acá es que las cadenas con el tiempo sean más formales y no tengan esos eslabones que complican la trazabilidad tanto de la carne como la leche. Y bueno, acá digamos el mensaje general de esta diapositiva es que la carne que estamos hablando en esta presentación, principalmente del Amazonas, no es una carne que se termine exportando. No son animales que salgan por puertos, considerando las distancias tan largas, son animales y productos que estamos consumiendo en el mercado interno nacional. Que digamos que eso hace que sea más complejo, porque a nivel mundial ya hay sistemas de trazabilidad impuestos por países como la Unión Europea, como en los Estados Unidos hay más rigurosidad para exportar carne. Y si ustedes ven, Colombia no exporta carne a países o a mercados que no sean emergentes. Entonces, al día de hoy no existe como la urgencia del sector ganadero, como si la hay, por ejemplo, en el sector cafetero, en el cacao y en la palma de aceite, de tener un sistema de trazabilidad más robusto para así no perder mercados que exigen, que el consumidor exige que haya, que no haya deforestación, que no haya degradación de bosques. El sector ganadero está empezando hasta ahora en esta importante tarea. Y pues otro elemento también que se exporta y que es, si la leche es complicada, el cuero va a ser más complicado de trazar y eso sí terminan en países europeos, como pueden ver ustedes. Acá tenemos una tarea muy grande por hacer. Y hay otro elemento que últimamente ha salido a la luz y es el negocio de los cálculos biliares que se producen en esos animales. Eh, Se dice que estos cálculos son muy apetecidos para mercados orientales, para mercados de Asia, de China, que son materia prima para la fabricación de medicamentos y pueden llegar a pagar mucho más los gramos que hay dentro de un animal que el propio animal. O sea, acá hay otro elemento que hay que vigilar a futuro. Y también hay otra cuestión que hay que plantearse, y es que nos hemos dado cuenta también que hay un riesgo de que estemos importando deforestación proveniente del consumo de soya, que la soya, la mayoría de granos que se producen en el mundo son para el consumo del ganado. En este caso, en la Amazonía boliviana hay ya detectados cultivos de soya que fueron deforestados años atrás y que, por ejemplo, Argentina, Perú y entre estos Colombia, que es uno de los mayores importadores en el mundo de soya, podrían ser parte de esta cadena. O sea, al final eh, es una cadena tan larga y tan compleja que podríamos estar consumiendo de diferentes lugares la deforestación. Y bueno, y de la FCS hemos puesto 5 puntos que se tienen que discutir tanto en el sector, en el eslabón consumidor como en el eslabón institucional, en los tomadores de decisiones. Y es, por ejemplo, el primero, hay que lograr que estos actores con malas prácticas sean separados de los demás actores que sí cumplen con los estándares de calidad. Por ejemplo, no es lo mismo la ganadería que se produce en zonas de los llanos orientales o del norte del país a lo que estamos exponiendo acá. O sea, no se puede mezclar en un mismo costal toda la actividad. Y claramente, digamos, con un sistema de trazabilidad eficaz, esto generaría competitividad para el sector. O sea,
Como lo digo, cada vez el consumidor en el mundo está exigiendo mayores estándares de calidad ambiental de los productos que se consumen. Si los ganaderos de estas regiones garantizaran sostenibilidad ambiental, podrían acceder a mercados de mayor valor. Y lo que hemos venido diciendo, la formalidad en el sector es una necesidad que se tiene que empezar a manejar desde ya. Y como lo mencionábamos, es necesario integrar al sistema financiero del país, que es un reto bastante grande, sí, pero tenemos que asegurarnos que los créditos y los dineros provenientes del Ministerio de Agricultura no terminen fomentando la deforestación en el país. Hace unos meses, por ejemplo, salió una noticia que en Bolivia los, eh, el sistema financiero, los fondos de pensiones estaban prestando créditos para actividades que estaban fomentando la deforestación, o sea, el ahorro del país estaba causando mayor deforestación por no tener esos estándares de vigilancia dentro del sistema financiero, que al final el bosque es el patrimonio también del país, o sea, el bosque nos pertenece a todos y como vamos a ver más adelante, es un elemento fundamental para el recurso hídrico. Y el quinto, que es lo más importante en este momento, es vincular al consumidor como una pieza clave para exigir mejores prácticas y lo marcamos acá como con sellos que garanticen la procedencia y la sostenibilidad del producto. Y hay un elemento que es bastante importante de plantear y es que está en riesgo si seguimos con los patrones de deforestación que tenemos actualmente. Y no sé si ustedes han escuchado el término de ríos voladores, pero es un elemento que nos hace entender. eh, Desde chiquitos, por ejemplo, nos han dicho que el agua nace, que nace en la montaña. Y realmente ese término de que nace el agua no es tan cierto, no es tan fácil como se plantea, sino que el, eh, el ciclo hídrico es un ciclo muy complejo. Y por ejemplo, se ha demostrado que los embalses de Chuza, los embalses que abastecen la mayor cantidad de agua en Bogotá, son recargados, o sea, primero hay que entender que esos embalses vienen de la Orinoquía colombiana, ni siquiera provienen de acá. Y si llueve en la sabana de Bogotá, no quiere decir que esté lloviendo en la Orinoquía, porque son climas totalmente diferentes y uno es más seco que el otro. Pero para entender el agua que viene de Chuza, gran parte de esta agua proviene de la selva amazónica por un proceso que se conoce como ríos voladores. Y es que al final el bosque amazónico o las grandes masas de bosque en el mundo son válvulas de agua. Estos bosques extraen agua del suelo y hacen que se creen nubes y por los vientos son transportadas por el continente. Y acá me gustaría mostrarles un ejemplo de lo que es esto, lo que representa actualmente el bioma amazónico para el recurso hídrico, no solamente de Colombia, sino de todo el continente. Este es un ejemplo muy bonito de cómo el bosque amazónico es la válvula hídrica y cómo con los vientos que se mueven en el mundo, esta agua es transportada por todo el continente. O sea, ustedes ven que no solamente cogemos agua del Pacífico o del Atlántico, sino del Amazonas mismo, estamos transportando agua al interior del país. Cómo esta agua se mueve hacia el sur del continente, hacia la Argentina, hacia Chile,
y termina siendo producida por estos bosques que cumplió una función muy importante para la humanidad. Entonces, esto digamos que es un mensaje también, digamos, en este momento que está en riesgo, más allá de la deforestación, y lo vivimos desde un año con el racionamiento de agua en Bogotá, y es esto. Esto es un elemento muy importante a considerar. Que la solución al final no está en hacer si se hace otro embalse, si se toma agua subterránea, la solución de fondo es proteger la Amazonía. Y bueno, eso era como a términos generales. No sé si fui muy rápido, pero pues son muchos elementos que también me gustaría dejar espacio por si ustedes tienen dudas sobre lo que quisieran que profundizáramos más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por esta charla. Sí, tenemos preguntas. Eh, una en el chat, que es de Juan David Montoya. Dice, buen día, ¿tienes información relacionada con deforestación por producción de frutos secos? Uy, es complejo. O sea, nosotros hemos analizado, por ejemplo, es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, analizar deforestación por cacao, aunque en Colombia no hay tanta, o por café, por ejemplo, ya se estabilizó, lo que fue deforestado décadas atrás ya no tiene la misma dimensión. Pero, por ejemplo, el café o el cacao, que son cultivos que están bajo el dosel, muchas veces acá en Colombia se maneja bajo el dosel de los árboles, es muy difícil llegar a monitorear eso. Pero en términos generales, lo que nos muestran las cifras es que la mayor cantidad de deforestación en el país actualmente se debe a la praderización. Eh, es una actividad que viene desde la colonia, es una actividad que viene arraigada en la cultura y, pues es muy complejo, digamos, quitarla de los eslabones productivos del país. Lo que sí es necesario es empezar a tener como esta cultura de que el bosque o las áreas protegidas no son maleza como se considera en muchas zonas del país. O sea, el estándar de muchas fincas es que esté llena de pasto y que esté limpiecita como muchas veces se quiere. Pero en términos de frutos secos, en este momento no sabría decirte. Pero yo creo que el riesgo es bajo, además que muchos de los frutos secos se producen en otras zonas del mundo, ¿no? Gracias, Cristian. Ahora, pues si quieres, vamos con Harrison, luego Sebastián, Gabriela. Entonces, primero Harrison. Hola, buenos días. Primero que todo, gracias. La charla es súper interesante. Creo que es algo que había estado buscando mucho tiempo. Y me gustaría complementar un poco pues toda la información que nos dijiste. Digamos que tú recalcas muy bien el papel que juega el Amazonas y que digamos que hace parte de muchos sistemas complejos. Y también me gustaría traer a colación que si bien digamos que el agua potable que tenemos aquí en Bogotá depende mucho de esos ríos voladores en la Amazonía, pues también es cierto que a nivel general en Colombia necesitamos agua para otros sectores como la generación de electricidad. Y cuando esta agua es escasa y Bogotá, que tiene varias centrales, pues Bogotá y sus alrededores, muchas centrales muy importantes, pues digamos que este golpe de la deforestación que disminuye los ríos voladores, todo es como una cadena en dominó que termina afectando también el agua que tenemos disponible para generar electricidad. Y digamos que estas crisis van muy de la mano, tanto el racionamiento de agua como el racionamiento de electricidad en nuestro caso, y por ende veo que también pues surge una necesidad de proteger estos ecosistemas por más razones, ¿no? Y también te quería preguntar, más o menos, pues como tú, ¿cuál crees que es realmente el papel de nosotros como consumidores o pues habitantes, si el hecho de dejar de consumir carne es la mejor decisión o tenemos que comenzar a exigir que realmente nos digan de dónde es que viene esa carne, que puedan garantizar que no es producto de deforestación,
o el hecho de ser vegano o vegetariano también pues lleva como consumo a otras cosas que también pueden tener sus impactos ambientales, o sea, ¿cómo balancea uno eso? Sí, es muy complejo y yo creo que eso ya es muy personal de cada quien, pero yo creo que como principal reto como consumidores y como ciudadanos es, por ejemplo, estar más informados. Eh, Creo que también empezando nosotros estamos muy metidos en una burbuja que es Bogotá. Bogotá es una burbuja muy grande. Si ustedes, eh, digamos que, pues digamos nosotros desde la FCS tenemos la ventaja que todo el tiempo estamos viendo eso y estamos enterados, pero la mayor parte de la población no sabe lo que está sucediendo en estas zonas. Y lo segundo es, por ejemplo, muy pocos de pronto saben lo que está pasando en el Congreso actualmente con el proyecto de ley de trazabilidad ganadera, que ha sido un debate muy complejo porque, eh, digamos, la ganadería, el sector ganadero es un sector muy importante, muy grande económicamente y digamos, venir a proponerles nuevas reglas de juego no es fácil. Yo no sé si la solución definitiva sería dejar de comer carne, no creo que esa sería la solución, yo creo que la solución más importante es empezar a tener un activismo más consciente, basado en datos más aterrizados y haciendo más presión social frente a estas, a este Congreso, a normas que regulen esta actividad y que hagan que la deforestación empiece a estabilizarse, a reducirse de manera progresiva. Eh, yo creo que como bien se ha logrado con el tema de la protección animal, se han logrado avances muy importantes en los últimos años. Acá podemos también hacer una presión bastante importante desde el lado del consumidor y exigir mejores estándares en la trazabilidad. Gracias, Cristian. Ahora vamos con Sebastián, luego con Gabriela y luego leo las preguntas del chat. Bueno, hola, muy buenos días a todos y todas. Gracias, Cristian, por la presentación, muy interesante. Realmente es un tema que me genera mucha curiosidad, pues yo soy nutricionista de profesión y me ha interesado mucho este tema específicamente de la trazabilidad de la carne, que es algo que poco se sabe realmente. Y como lo mencionaste en tu presentación, y algo que genera mucha preocupación, o sea, yo creo que muchos de los datos que nos compartiste, por ejemplo, yo soy de Cali y me impresionó mucho saber que el 70% de la carne posiblemente venga, y es lo más seguro, venga de carne pues que provino de ganadería que deforestó, ¿cierto? Entonces, bien impresionante esto. Sin embargo, pues yo también me quería parar como desde el lado del consumidor, que es algo que también yo estoy personalmente movilizando mucho, y es como en parte educar al consumidor, pero claro, es bien complejo por lo que si no hay trazabilidad tampoco hay forma de que el consumidor se informe, y pues uno como profesional que quiere también llevar ese conocimiento, pues es bien complejo. Entonces, pues en lo personal yo he conocido algunas iniciativas y yo creo que por ese lado podemos hacer acciones de ganadería sostenible, ganadería regenerativa, que de alguna manera pueda surgir como alternativa a, pero claro, los costos son más elevados, pues hay ciertas otras variables que entran en juego, pero pues sí es interesante, es un camino que se puede ir andando, que hay ciertas iniciativas que han ido surgiendo de ganadería regenerativa. En el Valle del Cauca, si mal no recuerdo, hay una bien importante que ya lleva un tiempo, y pues es muy importante de pronto lograr también esas alternativas de trazabilidad, de pronto comercios alternativos que permitan esa distribución de carne, que tengamos la certeza que es una carne que provino digamos, de ganado que se alimentó también de pasto, que eso es otra cosa que también mencionabas, y es que pues si hablamos de ganadería extensiva, ganadería pues de grandes ganaderos, generalmente su alimentación es a base de soya o bueno, digamos
de cereales que gran parte son importados. Entonces eso también genera una huella de carbono mucho mayor. Entonces es un debate bien interesante y más en el tema del consumo y cómo podemos llevarlo eso a regulaciones mucho más estrictas, lo que decía, digamos, del proyecto de ley. Claro, ahí entran a jugar un montón de intereses de por medio. Entonces, pues realmente es una temática que en lo personal me parece aún muy compleja de abordar, que la idea ojalá pues no es responsabilizar al consumidor en sí, y lo que tú decías, de alguna manera generar esos mecanismos de exigibilidad, ¿cierto? De educar al consumidor y de pronto generar esos mecanismos de trazabilidad con otras alternativas que han ido surgiendo. Entonces, Sí, es mi comentario. es complejo, el panorama actual es complejo y digamos que el mensaje no es satanizar el sector. Y yo creo que todo comienza con la educación, o sea, tanto la educación que se dé al consumidor como la educación que se le llegue al productor, porque muchas veces los productores ni siquiera saben cómo trabajar el suelo en estas regiones. Y, por ejemplo, el suelo amazónico tiene una característica, es que es un suelo muy delicado para el manejo. O sea, la mejor vocación que podría tener el suelo amazónico es bosque, dejarlo quieto, porque la misma ganadería hace que este suelo se compacte y se degrade de una manera mucho más rápida que cualquier otro suelo en el país. Entonces, digamos que yo creo que todo el elemento fundamental acá, tanto para el eslabón productor como el consumidor, se tiene que empezar a manejar desde la educación productiva, lo que tú dices, el manejo, la rotación, que sea silvopastoril, desde el consumidor, que primero que tenga toda esta información a la mano y que desde el consumidor se empiece a hacer presión a los políticos, al Congreso, de lo que se quiere. O sea, al final lo que nosotros vamos marcando la pauta también en esas estrategias de leyes que se van pasando por el Congreso. Gracias, Sebastián, por tu intervención y Cristian por responderle. Ahora vamos con Gabriela. Hola, buenos días, Cristian. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad, yo estaba buscando un tema, aprender más de este tema y creo que esta ha sido la oportunidad para mí. Bueno, yo tengo como unas preguntas, pero lo voy a hacer muy rápido, muy más simple de lo que está en mi cabeza ahorita. Bueno, para empezar, yo soy peruana, me acabo de mudar a Colombia, entonces estos temas de la Amazonía creo que son más fuertes acá porque tienen una parte amazónica más grande. Mi pregunta es básicamente sobre la biocapacidad. Como muchos países de América Latina, como Perú, incluso sobrepasamos la biocapacidad. Nuestro bioconsumo como país sobrepasa la biocapacidad del país, ¿verdad? Entonces, yo soy ingeniera, entonces para mí yo soy como muy práctica. Sumo, resto y digo, esto debe ser la solución o esto no, pero acepto mi ignorancia en temas culturales, en temas sociales. Entonces, si yo veo que la biocapacidad de Colombia es 1 y el bioconsumo es 2, para mí es como, ok, tenemos que reducir el consumo. Nos va a costar culturalmente, nos cuesta económicamente, pero solo tenemos un planeta. Como no podemos, tenemos un límite planetario, un límite natural, un límite del ecosistema que no podemos darnos el lujo de consumir más, porque de por sí ya no somos sostenibles. Bueno, eso es más o menos mi lógica, y yo pienso como, ya somos como 9 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la biocapacidad del mundo, ¿cómo podríamos tener algo sostenible? Porque pienso, quizás no 9 millones pueden comer carne, quizás solo 1 millón para no consumir todos los recursos naturales del mundo. Y si solo consume 1 millón, ¿qué creamos? Inigualdad en el mundo, creamos más diferencias sociales, estratos. Entonces yo pienso como, quizás debemos poner el no consumo de la carne como algo no de gente pobre o no crear inigualdad, sino promover el no consumo de la carne y decir que para mí siento que eso de que la ganadería puede ser sostenible, siento más que es un mito, por eso que te digo de la biocapacidad y el bioconsumo. Pero no sé, la verdad tengo mucha duda ahí si es que es posible o no, si es un mito o no, porque hay muchas barreras culturales, como tú dices, y no sé si generamos más inequidad
o podríamos generar algo sostenible y generar igualdad? Bueno, no sé si mi pregunta es clara, pero ahí tengo mi confusión. Y yo creo que es un debate muy complejo porque lo primero que uno piensa es de la ciudad al ver todo esto es que se tiene que frenar y que no, hay que dejar de consumir carne, pero también hay que tener en cuenta el tema social y el lado cultural. Tú vas a estos lugares y las personas no son malas, o sea, empezando por ahí, no son malas personas. Son personas que ven desde la actividad propia una oportunidad para hacer sus ingresos, ven, digamos, tienen un gusto arraigado cultural muy fuerte por la ganadería. Yo creo que lo que podría empezar y hacer un cambio es como país establecer mayores reglas y, por ejemplo, Colombia tiene una sobreproducción de pastizales que supera la necesidad de consumo. O sea, creo que también ha sido un tema cultural de cómo manejamos la ganadería acá y nos hemos acostumbrado a ver fincas muy grandes con pocos animales y al final no son productivas. O sea, yo creo que lo primero que se tiene que empezar a manejar es la capacidad productiva del sector, hacer entender que ya no se necesitan más pastizales en el país, o sea, con los que tenemos, incluso los que tenemos son muchos, son más grandes de lo que tiene la vocación ganadera en el país. Y empezando por ese lado, o sea, eso nos ayudaría a frenar la deforestación y lo que quede en la Amazonía como pastizales, ir transitando poco a poco con el tiempo a otras economías, que yo creo que acá o sea, son varios sectores que se tienen que unir, el consumo, el empresariado y claramente las políticas estatales que vayan dirigidas hacia eso. O sea, que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura no se pisen con sus políticas, sino que se alineen a una misma visión sobre el territorio. Pero es un tema complejo y entiendo, digamos, los puntos, pero yo creo que acá hay que tener cuidado de no llegar a castigar tan fuertemente al sector sin antes proponer unas soluciones más suaves, sobre todo con la gente. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Gabriela. Ahora vale leer las preguntas del chat y ya vamos con Angélica. Angélica Benítez nos pregunta que si ellos nos permiten identificar la carne que cumple con la normatividad vigente. Bueno, digamos acá lo que yo les hablé fue de movilidad de animales. Digamos que el ICA es el instituto que se encarga de hacer, primero de registrar a los ganaderos, de vacunar y de tener el sistema de movilización y de emitir guías de movilización. Cada vez que alguien va a movilizar un lote de ganado, se tiene que ir al ICA y solicitar un permiso de movilización. Pero esos permisos de movilización van de predio hasta matadero. Ya de matadero a consumo, no sé, a farmas, a carnicerías, a supermercados, esa cadena ya corresponde a otro eslabón que es ya un tema más sanitario y es el INVIMA. Entonces acá de hecho, hay que unir dos sistemas actualmente. El sistema del ICA, que se tiene que modernizar, y el sistema del INVIMA, que nos da lo que tú mencionas, ya el eslabón final y el eslabón de sanitario y de calidad del producto que te estás consumiendo. Listo. Verónica Rey también nos preguntaba, buenos días, ¿tienen análisis o estudios donde se puede entender cuál es el consumo de proteína animal en Colombia? Y adicionalmente con esos estudios donde muestran el impacto a nivel de salud del consumo de la proteína animal en Colombia. Bueno, hasta el tema de salud, no. No es nuestro campo, pero tú puedes irte, por ejemplo, a la página oficial de Fedegan, de las federaciones productoras de carne, de pollo, pescado, y vas a ver que, de hecho, el consumo de carne en el país ha bajado en los últimos años. Y digamos que un factor que se atribuye a esto es el costo. Desde lo que yo mostraba desde pandemia, el costo de la carne ha subido de manera importante y ha hecho que las personas emigren y pues claramente, digamos, también por movimientos ambientalistas, se emigren a otros tipos de proteínas, ¿no? Pero como te digo, yo creo que tendrás que ir a las páginas oficiales de los gremios para que tengas información de primera mano.
Listo. Luz Estela nos pregunta si hay deforestación en los parques, que se supone que son reservas naturales protegidas, y no hay restricción y sanciones para estos actos. Entonces, ¿cómo se hace para frenar esto? Sí, yo creo que eso es un tema, una pregunta muy interesante y es que hay que considerar primero el contexto eh, social y de violencia que tenemos al día de hoy todavía en el sur del país, en general en los territorios amazónicos, el Estado poco control ha hecho. O sea, si tú históricamente te vas a lo que pasó eh, en las caucherías a principios del siglo pasado, el país ni siquiera se enteró de manera rápida de lo que sucedía de las casas caucheras que venían desde el Perú a esclavizar indígenas en Colombia y la noticia se dio a conocer 15, 20 años después. Y aún así no hubo, el Estado sigue sin hacer una presencia consolidada en el territorio. Y si ustedes ven, estamos viviendo aún la misma historia, porque el Estado controla los cascos urbanos, pero la ruralidad profunda de la Amazonía del Estado no tiene un control profundo. Entonces, ahí los grupos armados aprovechan ese vacío y para ellos, o sea, para nosotros como país con constitución, donde lo que tú dices, si tienen áreas protegidas establecidas por la ley, funcionan desde nuestra constitución, desde nuestro marco legal, en territorio puede haber otro marco legal que dictamina los grupos armados y no necesariamente el interés político y ambiental del grupo armado sea conservar el parque. Entonces yo creo que es un tema y es un elemento que le agrega mayor complejidad a lo que discutimos acá y es la seguridad del territorio. O sea, lo fundamental es que el Estado sea quien controle basado en su marco legal y normativo el territorio y militar, que es una deuda que es muy compleja porque es un territorio muy vasto, pero tenemos que apostarle a eso, o sea, un proceso de paz eh, que sea un proceso de paz muy, eh, digamos, en la última mesa de negociación con el ELN, por primera vez en la historia se tocó el tema ambiental de una manera muy profunda. Históricamente en los procesos de paz y en las discusiones nunca se había tocado el tema ambiental y es un tema que se tiene que mantener en la agenda. Es algo muy importante. Listo, Cristian. Y la última pregunta del chat para seguir con la intervención de Angélica es, Cristian, ¿el ganado lo movilizan a Cali o Bogotá para legalizarlo con fines de consumo o exportación? Digamos que lo que hemos determinado es que se hace un blanqueo del ganado en los pasos intermedios, como bien te explicaba. Eh, Hay fincas que funcionan como paraderos temporales y de ahí se emite nuevamente la movilización de los animales. O sea, como para entender, digamos, para mover 15 animales de una zona deforestada a una ciudad como Cali, pueden haberse emitido más de 10 guías fácilmente. O sea, el ganado pudo haber pasado por 10 destinos temporales hasta que llegó. Y en temas de exportación, no sé, no lo veo tan claro. Podría tener un poco de mercado hacia el puerto de Buenaventura, pero habría que investigar con mayor detalle. Todavía es complejo, pero lo que los datos nos muestran es que los puertos de exportación de ganado principalmente están ubicados en Cartagena y Barranquilla, hacia el norte del país. Entonces, por ahora no es un riesgo, el riesgo es del consumo interno. Listo, Cristian, muchas gracias. Ahora, pues, Angélica, tienes la palabra. Gracias. No, uy, qué cantidad de información, pero muchas gracias por la charla, de verdad, y por toda la investigación. Eh, no, lo que quería preguntar era si crees si la reforma agraria puede de pronto ayudar o perjudicar pues este tema de la deforestación y pues que si de pronto crees, bueno, aunque creo que ahorita lo respondiste, que esta incentivación del consumo local de pronto puede ayudar un poco más, pues a saber de dónde viene la carne de ese ganado y obviamente también la leche y todos los lácteos.
Sí, yo creo que acá uno de los elementos importantes es una mayor formalización del mercado de tierras en el país, empezando por ahí. Se tiene que formalizar la propiedad, se tiene que primero identificar, el país está en deuda de identificar sus baldíos para tener, digamos, pronta respuesta a la ocupación y al acaparamiento de tierras baldías, que es una tarea gigantesca, pero se tiene que hacer y seguir haciendo. Digamos, el catastro actualmente es un catastro que tiene una fuerza más en lo urbano, ¿no? Que pues al final es donde está también la mayor capacidad del Estado de cobrar impuestos, pero lo que tú mencionas, eso tiene que ser de una manera integral, una reforma agraria, un proceso de paz eficiente con esos grupos armados, porque al final lo que tú, por ejemplo, miras en entrevistas de los grupos armados, cuando hacen en los medios de comunicación, ellos mismos se refieren a sus propias reformas agrarias. O sea, hay dos estados paralelos que están apostando o están yendo en contra hacia un mismo objetivo y al final el que está pagando es el bosque es el que está pagando la falta de capacidad estatal, la capacidad de articulación con todos los ministerios y pues si tú ves, los grupos armados sí están muy bien organizados y dictaminan una línea muy clara y estamos perdiendo esa batalla si seguimos así. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y a todos y a todas y a todas por su intervención, por sus comentarios, por su interés. A Cristian por acompañarnos en este espacio tan enriquecedor de conocimiento para hacer visible pues todo lo que es la trazabilidad de la industria ganadera. Y nada, pues la clave de este espacio es seguir fortaleciendo el tema y seguir discutiendo sobre este tema y apostando pues a un país con una producción más transparente, sostenible y pues competitiva. Entonces, nada, pues gracias por sus intervenciones, su compañía y bueno, espero y esperamos que les haya gustado el espacio. Muchas gracias a todos y para que puedan tener mayor información, en la página de la FCS hay muchas publicaciones que podrían darles más contexto de todo esto que hoy cogimos con un pincelazo hasta ahora. Y muchas gracias por la invitación y gracias por ese espacio tan chévere. Gracias a ti, Cristian, que estén muy bien, tengan un bonito día. Gracias, buen día.